Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 19, bendito sea el Señor. Saludamos a nuestros amables oyentes, a todas las personas que nos están viendo a través de nuestros medios de comunicación, a través de Facebook, a través de YouTube, bendito sea el Señor. Les damos la bienvenida a este su programa, A la Luz de la Palabra, amén. Así se llama el programa de esta obra, de esta iglesia, bendito sea el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 al 19, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a hablar la palabra del Señor bajo el tema: si amas a Dios, ¿por qué practicas el pecado? Amén. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre maravilloso, venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos bendecirte, queremos adorarte, pero sobre todo queremos que tú nos hables, Señor. Sobre todo queremos que tú nos ministres, Padre. Atamos y reprendemos la obra del diablo. Atamos y reprendemos las obras del mal. Reprendemos, Señor amado, todo plan del enemigo, Señor. Porque el enemigo quiere, Señor amado, que la palabra no venga, Padre. Pero yo te pido en esta hora, Señor, háblanos, amado Dios. Háblanos, amado Padre que estás en los cielos, Señor. Dios de mi salvación, Dios de mi vida, yo te pido, háblanos, Señor, por favor. Señor, yo no soy nada, Señor. Mi palabra no sirve. Pero si tú llegas a ministrar, si tú, Señor amado, llegas a hablar, si tú llegas, Señor, a fortalecer, Padre, qué bendición es cuando tú hablas, cuando tú ministras, cuando tú, Señor amado, fortaleces, cuando tú, Espíritu Santo de Dios, nos bendices, amado Rey. Yo te pido, Padre amado, que tomes el control y que seas tú ministrando la vida de cada hermano, la vida de cada hermana, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, la vida, Señor amado, de todos tus hijos, amado Rey. Te lo suplico por el poder de la palabra, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento, no dejando de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Amén. Bendito sea Jehová. Si amas a Dios, ¿por qué practicas el pecado? Amén. Ese es el tema para hoy que el Señor nos quiere hablar.
Y miramos, hermano, la palabra y tomamos como referencia al apóstol Pedro. Cuando uno mira la vida del apóstol Pedro, hermano, uno puede aprender mucho. Podemos aprender demasiado porque la vida de Pedro, la vida del apóstol Pedro, hermano, tuvo bastantes momentos y tuvo bastantes etapas. La vida del apóstol Pedro tuvo bastantes, amado hermano, bastantes momentos altos y bastantes momentos bajos. Amén. Cuando uno examina, hermano, a través de la palabra, la vida de este hombre, podemos tomarlo para nuestra vida diaria. Amén. Algunas personas, hermano, cuando miran al Señor y cuando miran los evangelios, algunos dicen y lo toman como doctrina de que una persona llega y a los 3 meses ya lo están bautizando y al poquito tiempo ya lo tienen liderando un lugar, ya lo tienen, hermano, como líder de cualquier cosa. Porque la palabra del Señor dice que allí en el capítulo 4 el Señor principió su ministerio. Y ahí mismo, hermano, al poquito momento le dijo al apóstol Pedro y a Juan, le dijo: síganme, los haré pescadores de hombres. Entonces algunas personas toman esto para decir: no, es que cuando llega una persona al poquito tiempo podemos de una vez ponerlo de líder. Pero si uno mira la palabra, aprendemos que la misma Biblia dice que Juan el Bautista le abrió el camino al Señor. Él iba abriéndole el camino al Señor Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista iba predicando, él iba también adoctrinando, porque el mensaje de Juan, cuando principió su ministerio, fue parecido al mensaje de Cristo. Juan también empezó a predicar y a decir: arrepentíos. Juan también empezó a predicar un evangelio de arrepentimiento. También empezó a predicar, hermano, aunque él era un profeta, empezó a predicar la palabra. Entonces se cree que el apóstol Pedro era discípulo de Juan el Bautista cuando el Señor principió su ministerio. Él ya iba congregándose, él ya tenía una vida de comunión con Dios, él ya iba caminando en las cosas del Señor. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo y lo vio, hermano, en su primer predicación, de pronto le vio el perfil y le dijo a Pedro: sígame, yo lo voy a hacer, es un pescador de hombres. Y miramos al apóstol Pedro que él comienza a amar a Dios, a seguir al Señor. Y desde el primer momento, cuando nosotros analizamos la vida del apóstol Pedro, lo vemos que él le demostraba o le hablaba y le decía al Señor que lo amaba. Siempre le decía al Señor que lo amaba. Cuando el Señor le dijo que lo iban a matar, Pedro, hermano, en medio de ese amor se dejó usar por el diablo y le dijo al Señor: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, Satanás está detrás suyo. Y lo volteó a mirar y le dijo: el Señor te reprenda, Satanás, vete de delante de mí. Le dijo el Señor mirando a Pedro, pero le dijo: vete de delante de mí, Satanás. Porque Pedro estaba enamorado de Dios, pero en ocasiones Satanás usa muchas cosas que entre comillas son buenas para desviarnos de los propósitos de Dios. Y para que nosotros, hermano amado, también seamos de pronto de tropiezo a otro. Amén. Pero seguimos mirando la vida del apóstol Pedro. Cuando él le decía al Señor que lo amaba, hermano, lo vemos que él, en medio de todo eso, cuando el Señor se los llevó a orar, ¿se acuerda? Allí en Getsemaní, que el Señor les abrió el corazón. El Señor les dijo: Pedro, le dijo a los 2 hijos de Zebedeo, les dijo: estoy muy triste hasta la muerte, estoy afligido. El Señor, hermano amado, sabía lo que le iba a pasar.
y se llevó a sus colaboradores, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, hermano, creyendo que iban a interceder con él. Pero cuando los miramos, los encontramos ¿cómo? Durmiendo. O sea, ahí le vemos un bajonazo al apóstol Pedro. Ahí lo vemos que empezó a bajar. Cuando uno analiza la vida del apóstol Pedro, lo vemos que empezó a menguar. Empezó a menguar la oración. Empezó a menguar, hermano, la comunión con Dios. Y cuando mengua la oración, cuando mengua la comunión con Dios, cuando mengua la intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios es la oración, hermano. Y lo vemos que ahí empezó a menguar. El Señor 3 veces vino y le dijo: Pedro, no es capaz. Y se volvió a ir. Y Pedro, cuando llegó y volvió, los halló durmiendo y dijo: no, bueno, sigan durmiendo. ¿Qué más puedo hacer? No han sido capaces de velar conmigo ni siquiera hace una hora. Le dijo: tienen que orar y tienen que vigilar para que no entren en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, hermano. Esta carne, ahí ese pasaje nos habla de que esta carne no se convierte. Esta carne, hermano amado, no se convierte. Esta carne toca como los caballos briosos, tenerla con la rienda templada, porque si lo soltamos se desboca, hermano, a pecar. Se va, hermano, no importa, hermano, si usted es joven, si usted, no importa la edad que usted tenga, hermano, si usted y yo le damos rienda suelta a esta carne se va a pecar. Y por eso en el libro de Deuteronomios, el Señor le dijo a Moisés: estas palabras las repetirás, hablándole al pueblo. Esta palabra las repetirás. ¿Por qué tiene que el Señor repetirlas? Porque nosotros somos olvidadizos. Nosotros tendemos a olvidarnos lo que nos llega a la palabra, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice: esto no está bien, esto es pecado, esto no lo debe hacer, esto no es de un hijo de Dios, vestir así no debe ser, hermano. Mas sin embargo, cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, vamos y lo hacemos. Y esto es de todo el mundo, de todos, hermano. Amén. Qué tremendo. Ahí miramos al apóstol Pedro descender espiritualmente. Después lo miramos, hermano amado, cuando vienen a apresar a Cristo, cuando vienen a llevarse al Señor preso los soldados romanos. Encontramos al apóstol Pedro más bajo espiritualmente todavía, porque no tuvo temor en sacar la espada. Primero que todo, como un discípulo del Señor no debía cargar espada, porque ellos sabían lo que era seguir a Cristo, lo que era ser un pescador de hombres, lo que era el ministerio. Él sabía, hermano, y como judío sabía lo que es un sacerdocio, y el mismo Cristo le estaba dando un sacerdocio. El sacerdote y el levita, hermano, estaba entregado a las cosas del Señor, mas no a la batalla ni a nada por el estilo. Amén. Se cree que el apóstol Pedro era de los que se llamaban en ese tiempo, hermano, los celotes. Los celotes eran, como por decir en este tiempo, subversivos, digámoslo así. Estaban en contra de la ley de Roma, porque ellos eran, hermano, el imperio romano los tenían invadidos y los tenían subyugados. Los tenían subyugados. Y cuando ellos, hermano, ven que están subyugados, se levantan 3 grupos. Estaba el pueblo común, el pueblo, los judíos. Estaban los celotes o los cananistas, que eran lo mismo. Y estaban los recaudadores de impuestos. Amén. Estaban los recaudadores de impuestos. Y el celote o el cananista odiaba a los recaudadores de impuestos. Ellos se odiaban entre sí porque le decían traidores. Ustedes vieron que podían sacar provecho de este momento de opresión y se fueron a trabajarle a los romanos. Ustedes son traidores, se vienen a sacarle al pueblo el impuesto, se vienen a sacarle el salario, se vienen a robarlos, hermano.
porque ellos hacían más de lo que tenían que hacer. Les cobraban más impuesto, hermano. Ellos les cobraban más impuesto. Ahí vemos a Zaqueo. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Y qué le dijo Zaqueo al Señor ya cuando se convirtió? Señor, lo que le he quitado a mis hermanos se lo devolveré el doble. Porque la palabra, hermano, lo redarguyó. El Señor lo redarguyó. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, hermano, el Señor nos redarguye, el Señor nos confronta, el Señor nos exhorta, hermano. Y aquel hermano Zaqueo fue redarguido y le dijo al Señor: Señor, lo que yo he robado lo devolveré al doble. Miramos todo esto, hermano, y ahí vemos a Pedro sacando la espada. Y cuando saca la espada, agarra a aquel soldado romano Malco, y tras de Malco lo dejó gocho, hermano, lo dejó sin oreja. Pero el Señor le dijo: Pedro, mete tu espada en tu vaina. Y le colocó la mano allí y le restauró su oreja. Qué tremendo como es el Señor. Pero ahí miramos a Pedro menguando. Después lo vemos cuando niega a Cristo. Ya es la caída de Pedro. Por eso miramos que cuando vemos la vida de Pedro aprendemos mucho. Lo miramos alto cuando empieza, pero después lo empezamos a ver cómo empieza a descender poco a poco. Poco a poco empieza a caer el apóstol Pedro, hasta llegar al punto cuando empieza a negar al maestro. ¿Y cómo fue que terminó la negación del maestro? Insultando y hablando malas palabras. Comenzó a maldecir. Aquel discípulo, aquel hombre que le decía al Señor: Señor, yo te amo. Cuando el Señor le dijo: Pedro, me van a matar, y le dijo: no, Señor, si yo mi vida doy por usted. Yo doy mi vida por ti, Señor. Yo me hago matar por ti. Hermano, y cuando uno está en grupo, cuando uno está en gavilla, digámoslo así, hermano, uno se las cree, uno se cree que es fuerte. ¿Por qué? Porque está engavillado, porque está en grupo. Cuando los demás vieron a Pedro, que era el más hablón, que era el más entrón, que era el más, hermano, más bravo, dijeron: no, pues si Pedro da la vida por el Señor, nosotros también damos la vida por ti, maestro. ¿Cómo vas a decir eso? Nosotros damos la vida por ti. Y el Señor volteó a mirar a Pedro, que era el que los pullaba, y le dijo: Pedro, el gallo no va a cantar 3 veces cuando usted ya me ha negado. Y Pedro: ay, Señor, yo, Señor, mi Cristo, ¿cómo se le ocurre que yo te voy a negar? Si tú me entregaste las llaves cuando te dije que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, Pedro estaba, mejor dicho. Pero cuando lo vemos que empieza a negar al Señor, ya fue el decatombe de él, la caída súbita del apóstol Pedro. Cuando termina y una mujer se le para al frente y le dice: usted era de ellos. Y Pedro le dice: ¿yo? Hasta habla igualitico. Y dice la palabra que empezó a maldecir el apóstol Pedro. Empezó a maldecir. ¿Cómo maldecían en ese tiempo? No sé. Pero yo lo referencio a este tiempo. Comenzó a decir vulgaridades, comenzó a decir groserías, comenzó a hablar, hermano, como un impío, como un inconverso, como una persona que no tiene a Cristo, hermano. Pero en ese momento, cuando él estaba maldiciendo, le pasó el maestro por el frente. Y yo me imagino esa mirada traspasante de mi Cristo, porque cuando una persona practica el pecado, viene Dios a redarguirlo, hermano. Y la persona comienza a sentirse inmundo. Y el apóstol Pedro comenzó a llorar amargamente su pecado. Comenzó a llorar y a llorar y a llorar porque había pecado. Y eso, hermano amado, fue el causal
de que el apóstol Pedro se descarriara, de que el apóstol Pedro se apartara, de que el apóstol Pedro se alejara de los caminos del Señor y volviera a su trabajo antiguo, hermano. Volviera a ser pescador de pescados, volviera a las redes, volviera a la barca, volviera al río, hermano, allá al Jordán, a tirar de pronto la atarraya, o como ellos pescaran en ese tiempo, hermano. Ese fue el causal. Encontramos a aquel discípulo que decía amar a Dios, que decía estar enamorado del Señor, que decía, hermano, dar su vida por el Señor. Ahora lo encontramos pecando, lo encontramos haciendo lo malo. Mire lo que dice allí la palabra, el mismo capítulo 21. Pero miremos lo que dice del verso 1, del verso 3, perdón, al verso 5. Mire lo que dice la palabra. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tremendo, hermanos. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Qué tremendo, hermano. Hagamos un paréntesis ahí. Ellos estaban tan cegados, estaban tan, pero tan, hermano, tan alejados de Dios, que estaban pecando y no sabían que estaban pecando. ¿Cuántas, o no se acordaban, más bien, que estaban desobedeciendo? Porque la orden de Dios era no estar con las redes, no estar así, sino estar, hermano, esperando en Dios, esperando la voluntad de Dios, hermano. Y el Señor va y se les presenta a sus discípulos, como el pastor cuando ve sus ovejas que no llegan a un culto, que no llegan a 2 cultos, y después lo llama: hermano, ¿por qué no ha venido? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Lo extrañamos. Lo hemos extrañado. ¿Por qué no ha venido? Uno como pastor en ocasiones puede sonar canzoncito, hermano, pero es que el pastor tiene que velar por sus ovejas. Y cuando uno como pastor ve a la oveja, hermano, que no llega al redil, que no llega allí, hermano amado, a pastorear, a comer el pasto que el Señor le tiene, hermano, ahí que uno se preocupa. Uno dice: esta oveja está pasando hambre, esta oveja está enferma, esta oveja no vino a comer, esta oveja que está buscando por allá, está buscando pasto seco, está buscando de pronto por allá que llegue el lobo, que llegue algún león, que llegue algún oso y se lo arrebate. Y usted sabe cuál es el león, cuál es el lobo y cuál es el oso. Eso es lo que está buscando, hermano, la oveja cuando se aleja. Y el Señor vio a sus ovejas que estaban por allá. Diría el Señor: uy, estos son cabras, estos no son ovejas, son cabritas, ya están montadas por allá en esa barca y metidos en el mar, porque dice que estaba en la playa, ya están por allá en el mar. Comenzó el Señor: hijitos, comenzó a llamarlos, comenzó a llamar a sus ovejas. Porque el Señor nos vive llamando, hermanos. Cuando nosotros estamos desagradando a Dios, cuando nosotros, hermano amado, estamos menguando espiritualmente, cuando nuestra vida espiritual va como los cangrejos, de para atrás y de para los lados, para adelante nada. Un cangrejo usted lo ve caminando para atrás, pero usted medio lo toca y agarra a caminar para los lados y con las tenazas ahí. Pero para adelante, así usted se le haga detrás y lo empuje adelante, él se tranca, él no corre para adelante, él anda para atrás y para los lados. Y cuando el Señor ve sus ovejas que solo para atrás y para los lados, para adelante nada, hermano, el Señor comienza a llamar a sus ovejas.
Comienza a decirle: hijitos, hijitos, ¿tienen algo de comer allá donde ustedes están? ¿Han logrado algo ahí en lo que están haciendo? Y qué tremendo que le dicen: no, Señor, no hemos encontrado nada, no hemos hecho nada. Porque es que nosotros, alejados de Dios, no podemos hacer nada, hermanos. Hermano, entienda una cosa: nosotros debemos movernos en la voluntad de Dios. Cuando usted toma decisiones escondido, cuando usted toma decisiones por allá solo, cuando usted toma, hermano, piense primeramente si es la voluntad de Dios lo que está pensando. Piense tal vez en decisiones que ha tomado antes, hermano, que no han sido la voluntad de Dios, las consecuencias que ha traído, las consecuencias que le ha venido de pronto, hermano amado, trayendo el tomar decisiones, hermano, aceleradas, o de pronto por una circunstancia o por algo que estamos viviendo, tomar una decisión. ¿Qué tal que sea fuera de la voluntad de Dios? Y sigamos, hermano, de para atrás. Sigamos de para atrás. El apóstol Pedro se le olvidó que el Señor convirtió 3 panes, hermano, y 2 peces en alimentación para 5,000. A Pedro se le olvidó todos los milagros que Dios había hecho, como cuando estaba caminando en la voluntad de Dios había comida. Se le olvidó, a él se le olvidó, hermano. Y cuántas veces se nos olvida a nosotros, hermano, que cuando hemos actuado bien, la bendición de Dios ha estado con nosotros. La bendición de Dios ha estado ahí ayudándonos. La bendición de Dios ha estado para prosperarnos. La bendición de Dios ha estado, hermano amado, para, hermano, ayudarnos espiritualmente. Nos ha ido llevando, hemos estado sirviendo, hemos sido útiles en las manos del Señor. Pero cuando nos hemos movido fuera de la voluntad de Dios, hermano, empezamos a echar de para atrás, empezamos a retroceder, empezamos a menguar, empezamos a irnos, hermano amado, en pérdidas materiales y espirituales, hermano. Porque recordemos que el Señor nos habla y nos dice que quiere que seamos prosperados en todo lo que emprendas, pero que también prospere su alma. No solamente que le prospere el bolsillo, no solamente que le prospere las finanzas, también que prospere nuestra alma. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Pero cuando usted y yo nos movemos, hermano, fuera de la voluntad de Dios, venimos a mirar, hermano, lo que le pasó al apóstol Pedro. Ya no tenía nada que comer. ¿Cuántas veces por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios hemos estado hasta literalmente sin nada que comer, hermano? Pensando y diciendo: ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué camino sigo? ¿Por qué no estamos así? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Porque cuando estábamos en la bendición, creíamos que íbamos a prosperar más. Creíamos, hermano amado, que íbamos a tener más. Creíamos. Pero cuando dudamos de Dios, el Señor nos suelta y nos dice: usted verá si sigue andando solo. Hermano, pero si vamos como el cangrejo de para atrás y de para los lados, y seguimos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestra familia? ¿A dónde vamos a terminar? Amén. Amén, hermanos. Si usted y yo amamos a Dios, si usted y yo amamos al Señor verdaderamente, debemos tener cuidado. Analicemos la vida de Pedro. Estaba actuando mal y no se daba cuenta. ¿Cuántas veces, hermano, tomamos decisiones mal y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces tomamos actitudes, hermano, malas y no nos damos cuenta? Pero qué tremendo que tiene que venir la palabra, el Señor a hablarnos, hermano, porque si a usted no lo frena, no lo mueve, no lo redarguye la palabra,
nadie lo va a redarguir, hermano. Aunque venga un ángel del cielo, no lo va a hacer, hermano amado, a entrar en cintura. No nos va a hacer tomar conciencia, hermano. Cuando nosotros actuamos y la palabra no nos corrige, hermano, no hay nada que nos corrija. Amén, hermanos. Qué tremendo. Sigamos mirando lo que dice la palabra. Mire lo que dice el verso 6 de ahí del capítulo 21. Hijitos, él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Y la echaron, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sabe qué significa echar la red a la derecha? Hacer las cosas bien. Echar la red a la derecha significa hacer las cosas bien. El Señor nos dice hoy: hijitos, hagamos las cosas bien y vas a ver la bendición. Hijitos, eso es lo que está diciendo la palabra: echar la red a la derecha y hallaréis, hermano. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levante las dos manos los que quieren la bendición de Dios. Eche la red a la derecha, mi hermano. Eche la red a la derecha. Eche la red a la derecha. Porque recordemos que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Y por eso el tema se llama: si amas a Dios, ¿por qué practicas el pecado? Porque hay momentos en donde estamos pecando, donde estamos actuando, hermano amado, y estamos fallándole al Señor y no lo vemos. No lo vemos. Pero si la palabra, hermano, le descubre que usted está actuando mal y no corriges, no cambias la decisión que estás tomando, no cambias, bendito sea Jehová, el camino por el cual estás andando, probablemente no le va a ir bien. Amén. Probablemente vamos a tener fracasos. Probablemente vamos, hermano amado, a actuar y después de que ya estemos metidos en el problema, vamos a decir: ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo qué estaba pensando? ¿Yo por qué tomé esa decisión? ¿Yo por qué tomé este camino? ¿Yo por qué lo hice, hermano? Y nos pase como Elimelech, que se fue la familia completica y no llegó sino uno solito a su tierra. Qué tremendo, hermanos. Debemos aprender, hermano, muchas cosas que el Señor nos va enseñando, pero debemos abrir el corazón para poder recibirlas. Debemos abrir el corazón para poder recibirlas y para poder actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Debemos hacerlo, hermano. Bendito sea Jehová. Hermano, mire lo que dice el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Cierto? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba desnudo, hermano. Pedro estaba tan apartado del Señor que hasta su forma de vestir había cambiado. Se había alejado tanto de Dios que, hermano, se había ido
tras cosas, hermano, que a Dios no le agradan, tras situaciones que Dios no quiere. Y mire lo que dice la palabra en Malaquías. Malaquías capítulo 3. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3, el verso 8. Mire lo que dice allí la palabra. Está hablando el mismo Dios, está hablándole al pueblo a través del profeta Malaquías, y le dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice: pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Amén. Y el Señor le responde: en vuestros diezmos y ofrendas. No vamos a hablar de diezmos y ofrendas, pero sí yo quiero que miremos una cosa. El pueblo estaba fallando, el pueblo estaba pecando, porque si nosotros estudiamos y miramos el libro de Malaquías, hay muchos pecados que el pueblo los estaba haciendo y siempre decían: pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo? No. ¿En qué te he fallado? ¿En qué he pecado? ¿En qué he menguado? ¿Qué he dejado de hacer? El pueblo siempre se preguntaba. Allí en el libro del profeta Malaquías encontramos esa actitud del pueblo. Esa actitud, hermano, donde en ocasiones somos, hermano, como, ¿cómo le llamamos a eso? Somos de pronto como provocadores. Sabemos que estamos actuando mal, mas sin embargo decimos: ¿en qué? ¿En qué? ¿Cierto? Mas sin embargo decimos eso. Pero si nosotros miramos, hermano, nuestra vida y analizamos nuestros actos, encontramos muchas cosas en las que le estamos fallando al Señor. Con nuestra forma de hablar. En ocasiones, hermano, hay cristianos, hay creyentes que dicen amar a Dios y son muy mentirosos, hermanos. Son muy mentirosos. Y dicen amar a Dios. Dicen amar a Dios. Dicen, hermano amado, creer en Dios. Pero en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de comportarse, hermano, son personas mentirosas, hermano. Son personas, hermano, desviados del propósito de Dios. Son personas, hermano, que no les importa decirle mentiras a otro mirándolo a los ojos. Decirle mentiras al pastor, hermano. Mire, no porque yo sea el pastor, pero usted nunca le diga mentiras a su pastor. Nunca, hermano. A mí me pueden llevar para otra parte y aquí pueden traer a otro pastor que se le puede parar al frente y le puede decir: hermano, cuénteme cómo está, qué está haciendo, qué está viviendo, cómo está andando. Séale sincero, porque recuerde que la palabra del Señor dice que el pastor es el ángel de la iglesia. Y cuando la palabra del Señor dice que el pastor es el ángel de la iglesia, es porque el Señor lo está respaldando de tal manera que él se comunica con Dios, o Dios se comunica con él. Porque ángel significa mensajero. El pastor es el mensajero, el que entrega la palabra. En ocasiones, hermano, está uno en comunión con Dios orando, o está uno predicando cualquier cosa, y el Señor le habla y le dice a uno: haga las cosas así, así y asao. Y no falta el que se levanta, hermano, creyendo que es el hombre el que está allí hablando. Y sí, Dios usa a la persona, Dios usa al hombre, pero ese hombre que está hablando, esa persona que está ahí al frente, está diciendo lo que Dios dijo que hiciera. Está actuando como Dios dijo que actuara. Está haciendo lo que Dios le habló, lo que Dios le dijo. Y muchos se levantan, hermano, y tratan mal al pastor y le dicen esto y aquello, y comienzan, hermano amado, sin importarle nada, hermano.
Debemos aprender que nosotros cuando hablamos, en ocasiones podemos pecar. Podemos pecar. Podemos estar fallando, hermano. Podemos estar, hermano amado, haciendo lo malo. Pero también hay creyentes, hermano, o personas que dicen amar a Dios, hermano, y llevan una vida doble. Tristemente llevan una vida doble. Llevan una vida doble. En la iglesia son unos, en la casa son otros. Llegan a la iglesia con la esposa de la mano, y cuando llegan a la casa la tumba de ahí. Llegan, hermano, en la casa, en la iglesia, perdón, son una miel, pero en la casa son una hiel. Son, mejor dicho, agrios. Llevan una vida doble, una vida de apariencias, hermano. Y vea que el Señor nos habla para que nosotros no hagamos las cosas así. Nos comportamos de una cosa en la iglesia y en la casa, y en la calle, cuando está por allá solo, cuando está por allá sola, es otro, se transforma en otro. Qué terrible, hermano. El jueves el Señor me hablaba también, hermano, a mirar las personas que no visten para Dios, que en la iglesia llegan, hermano, con su falda, con su blusa, bien vestiditos como el Señor quiere que vistamos, pero cuando salen a la calle, salen en pantalón, salen vestidos de otra forma. Mejor dicho, ¿qué estamos haciendo? ¿No cree que estamos pecando? ¿No cree que estamos fallando? ¿No cree que estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios? Y si usted dice que ama a Dios, ¿por qué practicas el pecado? No solamente esto, sino todos los pecados que nosotros estemos haciendo, todo lo que nosotros como personas, incluso lo que nosotros como pastores estemos haciendo, hermano. Si decimos amar a Dios, debemos, hermano amado, aprender a corregir nuestra vida. Debemos aprender. Amén. Debemos aprender, amén, que si amamos a Dios, debemos vivir para Él. Debemos guardarnos para Él. Debemos hacer la voluntad de Él. Si no, ¿por qué pecamos? ¿Por qué hacemos lo malo? Si el Señor nos ama y si decimos amarlo a Él. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que es esta situación. Y vea que el Señor nos redarguye, y el Señor nos exhorta, y el Señor nos lleva, y el Señor nos corrige. A mí me llama la atención que el Señor se le apareció a Pedro. ¿Para qué se le apareció? ¿Para qué se le apareció? Para restaurarlo. No para destruirlo, para restaurarlo. El Señor se le apareció a Pedro para restaurarlo, hermano. Y después vemos al apóstol Pedro de verdad entregando su vida por el maestro. Y tanto así, hermano, fue tanto que él dio su vida por el maestro, que murió casi similar a como murió mi Cristo. Casi igualitico, hermano. Lo único fue que él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Cristo. Yo no soy digno. Y lo colocaron crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no sea yo digno, hermano. Vea, hermano, el Señor nos habla para nosotros corregirnos. El Señor nos habla para nosotros, hermano, tomar en cuenta la palabra, para nosotros actuar como el Señor quiere que actuemos. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, si usted y yo decimos, hermano amado, que Dios está en nuestra vida, que Dios está con nosotros, hermano, por favor, hagamos la voluntad de Dios. Honrémoslo a Él, sirvámosle a Él. Amén, hermanos, porque el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Pongámonos de pie. Bendito sea Jehová. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Señor amado, venimos delante de tu divina presencia, Señor.
Señor amado, venimos delante de ti en esta hora, Señor, para bendecirte, Padre. Señor, mira la palabra, Padre. Mira esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre maravilloso, por favor, que tú nos ayudes, Señor. Que tú des fuerzas al pueblo, Señor, a todos los que decimos que amamos a Dios, para poder vivir para ti, Señor. Para poder honrarte a ti, Señor. Para poder, Dios mío, Señor, apartarnos, Señor. Si en algo estamos fallando, si tal vez estamos tomando decisiones, Señor amado, si tal vez estamos caminando fuera de la voluntad tuya, si tal vez hablamos, Dios mío, Señor, y actuamos mal en nuestra forma de hablar y de actuar, Señor, yo te pido, Señor amado, ayuda a tu pueblo y ayúdame, porque como pastor también necesito de tu misericordia. Como pastor también necesito de tu ayuda. Como pastor también necesito que me des fuerzas para hacer tu voluntad. Necesito, por favor, Señor, ayúdame, Padre amado. Ayúdame, Dios de mi salvación. Ayúdame, Dios del cielo, te lo pido, Señor. Te lo ruego, Espíritu Santo de Dios. Te lo suplico, Padre mío, en esta hora, Señor. Padre, yo te lo ruego, Señor. Ayúdanos a no llevar una vida doble, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a no llevar una vida doble, Padre, porque eso, Señor, nos daña el testimonio, Padre. Muchas veces, Señor, vemos creyentes actuando así, aún tomando la cena del Señor. Hermanos, muchas veces vemos creyentes, hermanos, pecando y aún así tomando la Santa Cena. Aún así tomando la cena del Señor indignamente, hermano. Llevan una vida falsa, son mentirosos, actúan de una manera hipócrita y aún así tomando la cena del Señor. Llevan una vida donde en la casa son unos, en la iglesia son otros, en el trabajo son otros, en la calle son otros. Visten para otro, para el diablo, no para el Señor. Y aún así tomando la cena del Señor. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Padre amado. Yo te lo pido, por favor, Padre, que esta palabra, Señor, fortalezca a tu pueblo, Padre. Que esta palabra nos dé vida, Señor. Esta palabra quieres adoctrinar, Señor. Esta palabra es para adoctrinar al pueblo, Señor. Esta palabra, Señor amado, es para fortalecer, Dios mío, esos principios, como dice la palabra. Preguntemos por la senda antigua. Preguntemos por esa senda antigua. Que no importa, Señor amado, lo que diga la gente, sigamos caminando por ella. Porque antiguamente, Señor, todos vestían para ti, no importando la denominación que fuera. Llámese adventista, llámese, Señor amado, cuadrangular, llámese Asamblea de Dios, llámese Movimiento Misionero Mundial, llámese como se llame, llámese la denominación que fuera. Todos vestían para ti, Señor. Porque hoy no lo hacemos. Porque hoy, Señor, queremos, Señor amado, maquillar el pecado. Porque queremos, Señor amado, camuflar el pecado y hacerlo ver como algo que sí se puede, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a andar por la senda antigua, Padre. Ayúdanos a andar por la senda antigua, Padre. Ayúdame a mí como pastor, Señor, para andar por la senda antigua, Padre. No importando, Dios mío, que sea joven. Porque muchos, Señor,
miran a un pastor joven y de una vez piensan: esa obra se va a mundanalizar, esa obra se va a dañar, a esa obra le va a entrar el mundo, a esa obra le va a entrar, Señor, el pecado. Pero permítanos, Señor, ser, Padre, defensores de la doctrina, Señor, defensores de esta palabra, defensores de esta causa, Señor. Padre, para no desviarnos y no apartarnos como muchos lo han hecho, Señor. Muchos lo han hecho, Señor. Muchos lo han hecho, Padre. Señor amado, por favor, tenga misericordia de nuestras vidas, Señor. Señor, si nosotros te amamos, ayúdanos para no pecar contra ti, Señor. Si nosotros te amamos, ayúdanos para no pecar contra ti, Señor. Por favor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, por favor, para no pecar. Ayúdanos para no fallarte, Señor. Ayúdanos para no hacer lo malo, Dios mío. Ayúdanos para no desagradarte, Señor. Y si alguno está pecando, Señor, como hemos visto la vida de Pedro, Señor, la vida de aquel apóstol, Señor. Si alguno hoy a través de la palabra, Padre, hemos podido ver, Señor, que estamos pecando. No importa el pecado, llámese pecado moral, pecado, Señor amado, sexual, llámese el pecado que sea. Que hoy podamos ser restaurados, que hoy podamos ser vivificados, que hoy podamos ser restaurados. Que tú seas soltando, Padre, esas cadenas de fornicación, que tú seas soltando esas cadenas de adulterio, que tú seas soltando esas cadenas, Dios mío, de borrachera, esas cadenas de pornografía, esas cadenas, Señor amado, de drogadicción, Señor. Que tú seas soltando toda cadena, Padre, que está atando al pueblo, Señor, que está atando a tu pueblo, Padre, que aún está atando a pastores, Señor, que aún está atando a pastores, Señor, pecados que están atando aún a los pastores, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Dios de mi salvación, ayúdanos, Señor. Te lo pido, Espíritu Santo. Dios de mi salvación, te lo pido, mi Rey. Por amor a tu nombre te lo suplico, Señor. Por amor a tu nombre te lo imploro, Dios. Te lo pido, Señor Jesús, para la gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Yo te lo pido en esta hora, Padre. Señor, salva las almas, Señor. Salva las almas, Dios de mi salvación. Salva las almas, Dios mío, te lo pido, Padre. Porque muchos dicen amar a Dios, Señor, pero practican el pecado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bendito sea Jehová. Yeah.